Buenos días nuevamente, jóvenes. Comencemos o continuemos con este repaso del análisis dimensional. Este era un ejemplo de cómo se realizan los análisis dimensionales, ¿ya? Estábamos viendo también que a las magnitudes se las reemplaza por letras. La magnitud de la longitud se reemplaza por la letra L, la magnitud del tiempo por la letra T mayúscula, la magnitud de la masa se reemplaza por la M. Si es una constante, no se reemplaza letra. Y estas letras se las emplea como si fueran variables, como la X, Y y la Z, ¿ya? Entonces aquí veíamos un ejemplo para verificar si esta fórmula de velocidad estaba correcta o no. Entonces dice la velocidad es igual a velocidad inicial. Voy a activar el puntero. No, mejor el marcador. Aquí. Decía, la velocidad es igual a velocidad inicial más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, para ver si esta fórmula está bien, se aplica el análisis dimensional. En el lado izquierdo de la igualdad se tiene un miembro de esta ecuación y en el lado derecho de la igualdad se tiene el miembro derecho de la ecuación. Lo que se hace con el análisis dimensional para verificar si una ecuación es correcta o no es tratar de hallar una identidad. Identidad significa que lo del lado izquierdo sea idéntico a lo del lado derecho, pero sin transponer ningún término de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Eso es una identidad, ¿ya? Entonces, miren, las unidades de la velocidad expresada en las magnitudes básicas son longitud sobre tiempo, son metros sobre segundo o kilómetros por hora, son longitud sobre tiempo. Aquí está la velocidad. Velocidad inicial es una velocidad, así que sus unidades, sus dimensiones son longitud sobre tiempo, más un medio. El un medio no lo tomamos en cuenta porque no es una magnitud, es una cantidad. Cuando veamos números constantes, representan cantidades, no son dimensiones, entonces no escribimos el número, ¿ya? Aquí aparece la aceleración, eso sí es una magnitud, está expresada en metros sobre segundo al cuadrado o longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿ya? Finalmente tenemos que multiplicar esa aceleración a tiempo al cuadrado. El tiempo pueden ser segundos al cuadrado, kilómetros al cuadrado, según esta ecuación que nos dice al cuadrado. Entonces, magnitud de tiempo o unidades de tiempo al cuadrado. ¿Qué se hace? Se trata de reducir. Entonces, miren acá, este tiempo al cuadrado se simplifica con el tiempo al cuadrado del denominador. Y acá, de todo esto, de todo ese término algebraico, solo nos queda la longitud. Entonces sería, en el miembro izquierdo se mantiene longitud sobre tiempo. Después el primer término, el que está después del signo de igualdad y antes de un signo de suma o resta, es un término. Entonces ese término también se mantiene tal como está. Y el segundo término lo hemos simplificado y queda solo él. Ahora, el análisis dimensional nos dice, longitud sobre tiempo son unas unidades. No son básicas, no son derivadas. Es decir, hemos usado las unidades básicas de longitud y de tiempo. Más longitud. Aquí tenemos como si fueran perros más bicicletas. No podemos sumar perros más bicicletas, ¿ya? Entonces lo dejamos tal como está, perros más bicicletas. Pero en el lado izquierdo solo tenemos perros. Entonces no es una identidad, no es idéntico. ¿Se lo habrá ido el internet? Sigue grabando. Cancela la grabación. Hola, jóvenes. Ya. ¿Quién está ahorita como anfitrión, por favor? Zambrana, ¿puede habilitarme como anfitrión? ¿Qué ocurrió? ¿Usted hizo eso? No, simplemente dejó de sonar su y pasó a Cristian Pérez y luego me pasó a mí. Ya se lo devolví. Ya, gracias, gracias. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Gracias. No sé qué ha ocurrido, pero vamos a continuar. Yo les pido que
no, si es que ustedes hacen esas cosas como por ejemplo cancelar la clase o algo, eso es una falta de respeto muy grande, entonces no lo hagan. Sé que ustedes en informática tienen mayor facilidad para manejar los sistemas, los programas y demás, pero les pido que no lo hagan. Si lo hacen, voy a dejar de pasar clases en Zoom, aunque ya hemos comprado la licencia de Zoom, y pasaría en Moodle nada más, en el Big Blue Button. ¿Listo? Entonces les pido respeto, por favor, jóvenes. Vamos a continuar. Entonces esta ecuación no es correcta. Esta ecuación no es correcta y no deberían utilizarla. ¿Cómo sabemos que no es correcta? Porque hemos hecho el análisis dimensional y en el miembro izquierdo no sale exactamente lo del miembro derecho. Entonces esto no es igual. Y decimos la ecuación no es correcta. En este otro ejemplo habíamos analizado la fórmula de fuerza, que es igual a masa por aceleración, donde fuerza está expresada en unidades de masa por longitud sobre tiempo. Y la fórmula dice masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Perdón. Entonces hacemos los cálculos y nos sale exactamente en el miembro izquierdo masa por longitud sobre tiempo al cuadrado y en el lado derecho masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Es correcta entonces esa ecuación. Esta otra, fuerza es igual a la fuerza normal menos el peso. El peso es masa por gravedad. Lo vamos a ir viendo más adelante cuando profundicemos el estudio de dinámica. Entonces, en el miembro izquierdo tenemos fuerza que está expresada en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Se le conoce como kilogrammetros newtons o expresado en unidades básicas de masa, longitud y tiempo al cuadrado sería masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Esto es igual a las unidades de la fuerza normal, que es una fuerza, son las mismas, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Finalmente, restar el peso. El peso es masa por gravedad. Aquí está la masa. Y la gravedad tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores y nos queda masa, este término de acá, esta multiplicación, nos queda como masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tendríamos en el lado izquierdo de la igualdad tendríamos masa por longitud sobre tiempo al cuadrado y en el lado derecho tenemos masa por longitud sobre tiempo al cuadrado menos masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Aquí no quiero que digan masa por longitud, este lo simplifico con este y me queda 0. Podrían estar tentados a hacerlo, pero ahorita lo que estamos haciendo es un análisis de dimensiones, no estamos restando directamente, ¿ya? Entonces no se sientan tentados a simplificar, porque si hacemos eso nos quedaría masa por longitud sobre tiempo al cuadrado del lado izquierdo igual a 0 y eso no tiene sentido. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, es analizar, por eso se llama análisis dimensional, ¿ya? Decimos, en el lado izquierdo vamos a tener una cantidad, es decir, un número, y con las unidades de masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Aquí vamos a tener otra cantidad, es decir, un número, y aquí otra cantidad distinta, ¿ya? Pero un número. Entonces, ¿qué vamos a tener? Digamos sandías menos sandías. El resultado van a ser sandías, por ahí son 7 menos 5, el resultado van a ser sandías, ¿no? Entonces, si de cada término se tiene la misma unidad, lo que está en el corchete es una unidad, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado menos masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, el resultado nos va a dar unidades de masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, nos sale una identidad en el lado izquierdo, sale idéntico a lo del lado derecho, la ecuación es correcta, esta ecuación es correcta, está bien escrita. ¿Ya? Así se realiza el análisis dimensional. Entonces, jóvenes, voy a pausar el video un ratito. Entonces, una ecuación dimensional es correcta cuando cada término tiene las mismas unidades. Y las mismas unidades, o cada término, o los términos son los que están separados por el símbolo de igualdad o sumas o restas. En ese sentido, acá tenemos un término. Antes del símbolo de igualdad es un término. Este de acá, que está entre el símbolo de igualdad y el signo de suma o resta, es otro término.
Y este de acá es otro término. Fíjense, cada uno de ellos tiene las mismas unidades. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Cuando eso ocurre, decimos que la ecuación dimensional es correcta. Ya saben, no vamos a simplificar este que está restando. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el análisis dimensional es verificar si se tienen las mismas dimensiones en cada término. ¿Ya? Continuamos entonces con el video. Vamos a continuar. Si tienen cualquier duda en el análisis dimensional, en las ecuaciones dimensionales, jóvenes, miren, varios términos significa que son los que están separados por símbolos de suma, resta o igualdad. ¿Ya? ¿Cuándo es correcta una ecuación dimensional o una ecuación cualquiera? Cuando tiene las mismas dimensiones para sumar. ¿Listo? Entonces, aquí no importa que diga 20, aquí diga 5 o aquí diga 12. Lo importante es que las unidades sean las mismas. Y para simplificarlo usamos la dimensión o la magnitud. ¿Recuerdan? En este caso, 20 kilogramos está hablando de masa. Entonces aquí sumamos masa, más masa, más masa. El resultado tiene que ser masa. ¿Listo, jóvenes? Si eso es así, esta ecuación dimensional es correcta. ¿Ya? O la ecuación que se está tomando como base para verificarla es correcta. ¿Listo? Vamos a continuar. Lo que se ha hecho es expresar acá la velocidad en sus unidades, ¿no es cierto? En sus dimensiones. Longitud sobre tiempo. Velocidad es metros sobre segundo. El tiempo, esta unidad está medido en unidades de tiempo. Entonces se escribe solamente como tiempo. Más un medio. Ya saben que un medio es una cantidad, no es una dimensión, así que ni siquiera lo vamos a escribir porque en una ecuación dimensional, en el análisis dimensional, solo escribimos las magnitudes, las dimensiones. La magnitud de aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, entonces va a ser longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y luego vamos a tener tiempo al cuadrado, va a ser tiempo al cuadrado nada más. Veamos lo que les acabo de decir. En este paso, después de haber realizado las operaciones algebraicas L por L nos quedó L cuadrado, observamos que cada término tiene las mismas unidades, L cuadrado sobre T cuadrado, L cuadrado sobre T cuadrado y L cuadrado sobre T cuadrado. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos dejarlo ahí simplemente. Podemos dejarlo ahí simplemente porque ya hemos verificado que cada término tiene las mismas unidades. Esto de acá ya es innecesario. ¿Listo? Veamos, continuamos con... Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver. Estos ejercicios les había dejado, jóvenes, para realizar el análisis dimensional. Teníamos estas ecuaciones, una de velocidad, donde se tienen esta ecuación dimensional. Esta es la que ya hemos visto ahorita en el ejemplo del video. Esta es correcta. La de la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Unidades de aceleración igual. Ya se las escribí para que ustedes vayan realizando. Lo único que tenían que hacer era aplicar la ley de extremos con extremos y medios con medios para resolverlo. ¿Ya? Del trabajo neto. Las unidades de trabajo son masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. El miembro derecho, ustedes ya pueden transformarlo en unidades dimensionales, ¿no es cierto? La unidad de masa es masa nada más. Las unidades de velocidad son longitud sobre tiempo, pero está al cuadrado, así que sería longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. ¿Ya? Trabajo por la caída. Otra vez, las unidades del trabajo son masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Unidades de masa. Las unidades de la gravedad, que es una aceleración, son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces las unidades de la gravedad son exactamente longitud sobre tiempo al cuadrado. Unidades de altura, que es longitud, sería L nada más. Ahorita les estoy dando pistas para que puedan resolver. De todos modos, esto va a quedar grabado y pueden verlo en cualquier momento. El trabajo es igual a fuerza por distancia, entonces pueden ustedes aplicar las unidades de fuerza que ya habíamos visto, que son metros por longitud sobre tiempo al cuadrado. Verifiquen si está bien esa ecuación. Finalmente, la ecuación de conservación de energía. Delta
delta energía cinética más delta energía potencial. Delta significa incrementos, es decir, final menos inicial. Al final de cuentas, lo que tenemos es números de esta ecuación. La energía cinética es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Sería un medio de masa por velocidad al cuadrado, sería masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, masa por gravedad por altura, igual lo pueden calcular. ¿Ya? Aquí dice 0, va a ser 0, ¿qué cosas? Va a ser 0 las mismas unidades. ¿Ya? Entonces, esa sería la explicación que estoy repitiendo sobre el análisis dimensional, sobre las ecuaciones dimensionales. Vayan resolviendo estas ecuaciones, tienen ya una parte de las mismas ya planteadas, solo hay que hacer unas simplificaciones. ¿Listo? Vamos a continuar ahorita.